nuestro rostro. Y Padre Santo, 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 Señor, tú que eres el Rey de Reyes, el Dios del universo, eres el Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor mío. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor mío. En esta mañana te queremos dar las gracias por darnos la oportunidad, Señor mío, de poder abrir los ojos, despertar, Señor, por darnos la oportunidad de poder llegar aquí al culto, Señor Padre bendito. Gracias porque quitaste toda barrera, Señor Padre bendito. Te quiero pedir también en esta mañana, Padre bendito, que tengamos con un corazón alegre, gozoso, Señor Padre, con deseos de querer aprender, Señor Padre bendito, de lo que tú nos quieres enseñar a través del pastor Juan Carlos, Señor Padre bendito. Dale sabiduría a Juan Carlos para que nos pueda enseñar, Padre bendito, que sean tus palabras, Padre bendito, las de él, que tú dirijas este culto, Padre bendito, dirijas las alabanzas, Señor mío, para gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. También por cada uno de los que estamos aquí presentes te doy las gracias, Señor mío, que nos dé la estar aquí, que nos dé salud y nos proteja, Señor Padre bendito, por los que faltan por llegar también, Padre bendito, que no tarde, Señor mío, si es tu voluntad, si no queda donde quiera que esté, Padre Santo. Gracias, te damos en nombre de tu Evangelio Jesucristo, Señor. Híjoles, 55. Sí. Después de Cristo. Sí, Obviamente. ¿Desde dónde se escribió? Bueno, la escribió Pablo, obviamente. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? no, estaba en... Hace 8 días lo dijiste, Pati. Sí, en Éfeso. En Éfeso, muy bien. Sí. Y había problemas acá en Corinto, en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto. ¿Cómo fue que se enteró Pablo? Si él estaba a mucha distancia, ¿cómo fue que se enteró? Me dijo el pastor. Así por un chivatón. Por los de Cloé. Los de Cloé es que se enteran que había muchos problemas ahí en esa iglesia, como hoy en día también la iglesia tiene problemas. ¿Y cuál es el primer problema con el que empieza a tratar Pablo? La división. Ahora, ya vieron en mi título que le puse a mi mensaje, ¿cómo se llama el título del mensaje? ¿A qué les suena eso? ¿Han escuchado esa expresión? Ahora los patos le tiran a las escopetas. ¿Han escuchado esa expresión? Ahora los patos le tiran a las escopetas. Algo así, de eso más se va a tratar el tema de hoy. Sí, hoy vamos a ver desde el 1.18, que fue hasta donde llegamos hace 8 días, hasta el 2.5. Ya vamos a hablar. Amado Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por tanta bondad inmerecida hacia nosotros. Primeramente, gracias, Padre, porque nos has permitido abrir los ojos a este nuevo día, Señor. Porque pones en nosotros el deseo de venir y congregarnos, Señor. Gracias a ti, Padre, porque congregarnos no solamente es un deleite, es una necesidad como el oxígeno, poder estar aquí en comunión con los hermanos y poder ser enseñados por tu palabra, Señor. Te doy las gracias por cada uno de los que están aquí esta mañana, Señor. Aún por los que por X razón no están aquí, Señor, pues guarda, Señor, tú sabes sus corazones. Y Padre, esta mañana te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y sobre todo a vivirla, Señor. Danos un corazón atento, abierto y enseñable, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, así que vamos desde el 1.18, vamos a empezar ahí hasta donde nos quedamos hace 8 días. ¿Sí? Y vamos a ver que dos puntos básicamente en este fragmento. ¿Sí? Vamos a ver como primer punto que la sabiduría de Dios está totalmente en contraste con la sabiduría del mundo. ¿Sí? Y el segundo punto que vamos a ver es que el primer punto es del 18 al 25 y el segundo punto va del 26 hasta 2.5, donde Pablo va a explicar que el verdadero evangelio, ¿sí?,
centrado en la cruz. No hay otro evangelio, el verdadero evangelio está centrado en la cruz. Que Pablo va a apelar a la experiencia personal de los corintios y a testimonio de cómo fue que ellos recibieron el evangelio. Así que vamos a darle lectura al primer versículo de hoy, que es el versículo 18. Fíjense. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fíjense, desde ahí Pablo ya está dividiendo a la humanidad en dos grandes grupos: los que se pierden y los que se salvan. No está diciendo pobres y ricos, no está diciendo sabios e ignorantes, no está diciendo morenos y güeritos, no está diciendo pobres y ricos, nada. Nada más divide a dos grupos: los que están salvándose, porque en el original dice los que se están perdiendo y los que están siendo salvados. Aquí la cosa, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? Eso es bien importante. Es una pregunta que debería de hacerse a todo el mundo. ¿En cuál de los dos grupos estoy yo? ¿En el de los que se están perdiendo o de los que están siendo salvados? ¿Sí? ¿Y de qué depende eso? Depende de la respuesta que le demos a la locura de la predicación de la cruz. Eso es importantísimo. Decíamos hace 8 días que Jesús murió crucificado como un criminal. ¿Sí? Cuando era el Dios Santo, el Dios hecho hombre, murió como un criminal. ¿Sí? Pero según la respuesta que demos a esa muerte de alguien que murió como un criminal, depende del destino eterno de todo ser humano. De eso depende, ¿sí? Pero la sabiduría humana, ya saben, como siempre, la sabiduría humana siempre está pensando otra cosa, ¿sí? Dicen, ¿cómo la muerte de un crucificado puede traerle vida eterna al que confía y pone su fe en su sacrificio? Y como el hombre tiene sus propias ideas, inventa sus propias religiones, inventa sus propios dioses, ¿sí? Porque creen que ellos saben más que Dios. Por eso les decía, ahora los patos le tiran a las escopetas, ahora la criatura le quiere enseñar al Creador cómo debe ser uno salvado, ¿no? ¿Sí? Y por eso inventan sus dioses, y por eso todos esos caminos a Dios que el hombre inventa es en base a méritos humanos. ¿Sí? Y el mérito humano siempre lleva a la jactancia, a decir, yo me gané mi salvación, yo hice esto, yo hice el otro, ¿sí? Y da lugar a la jactancia y a la orgullo. Pero Dios dice que va a derribar toda jactancia humana, ¿sí? Y fíjense, esto no es nuevo. Pablo va a apelar al Antiguo Testamento. Vean qué dice el versículo 19, ¿sí? Pablo está citando aquí Isaías 29:14. Dice, pues está escrito. Siempre que encuentren la frase, pues está escrito, quiere decir que están citando algo que está escrito en el Antiguo Testamento. En este caso está en el libro de Isaías. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aunque aquí el contexto de lo que está diciendo Isaías se está refiriendo al pueblo de Israel, que estaba confiando más en sus propios sabios, que le decían, hay que aliarnos con Egipto, ¿sí? En vez de confiar en Dios, ellos confiaban en que si se aliaban con Egipto, iba a resultar mejor para la invasión de Asiria, ¿sí? Y Dios dice, voy a derribar su sabiduría, ¿sí? Ese era el problema, estaban confiando más en los hombres que confiar en Dios, y ese es el gran misterio, es el gran error. Ya lo dijo Jeremías también lo dijo, maldito aquel que confía en Dios, bendito aquel que confía en Dios y pone su confianza en Dios, es bendecido, ¿sí? Siempre tenemos que ver en quién estamos confiando, a quién estamos creyendo, enseñanza de hombres o lo que enseña Dios en su palabra. Es curioso que este mismo pasaje también Jesús lo citó ahí en Marcos 7:9, cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues, ¿por qué? Porque están enseñando mandamientos de hombre como si fuera la palabra de Dios, ¿sí? Y es el primer error, ¿sí? Este pueblo de labios me honra. Y Dios siempre va a derribar toda sabiduría humana, ¿sí?
Y lo mismo va a hacer Dios con todos aquellos que le quieren enseñar a Dios y no se someten a su palabra. Y ahora vean lo que dice el versículo 20, Pablo dice, ¿en dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Esos que siempre causan polémica, ¿no? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto suena como, échenle a su gallo, échenle más a mí, ¿sí? Y ahora, a partir del versículo 21, Pablo va a explicar por qué se produjo esa situación del versículo 18. Ahora uno se preguntaría, bueno, ¿Dios tiene algo en contra de la sabiduría? O sea, nos está diciendo que no busquemos sabiduría, ¿sí? Que seamos ignorantes. No es a lo que se refiere Pablo. Dios no está en contra de la inteligencia humana, ¿sí? Siempre y cuando, ¿sí?, la razón esté subordinada a la revelación, ¿sí? Muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios, como que nuestro razonamiento no va para poder entender algo. Entonces uno empieza a querer corregirle a Dios, ¿sí? Dios quiere que usemos nuestra razón a conocerle, pero cuando la razón se topa con algo que no entiende, que humanamente no le cuadra, se tiene que someter a la revelación. Así que la razón siempre debe de estar subordinada, ¿sí? Dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjense, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿sí? O sea, la sabiduría del hombre no le permitió conocer a la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren, pasen tantitito a Romanos 1, Romanos 1:18. Vean aquí cómo la sabiduría del hombre no fue capaz de conocer a Dios como su Salvador. Versículo Romanos 1:18. Esto está apoyando lo que está diciendo Pablo en Corintios. Ya lo tenemos, Romanos 1:18, y luego ahorita regresamos a Corintios. 1:18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vean 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas visibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de un incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Dios se reveló al hombre? Sí, se reveló al hombre por medio de la creación. El hombre tenía que haber buscado ese Dios. La creación habla de un Dios creador, ¿sí? Pero eso debía haber motivado a buscar ese Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Se envanecieron en sus razonamientos, ¿sí? Y su corazón fue entenebrecido. O sea, profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos, profesando ser sabios, ¿sí? En vez de agradecer a ese Dios creador y buscarle, ¿sí?, se envanecieron en sus razonamientos y en vez de agradecer a Dios comenzaron a adorar cuadrúpedos, reptiles, etc. Cayó el hombre en la idolatría de adorar todo aquello que no era Dios. Comenzó a adorar la creación en vez de adorar al Creador. Y dice ahí, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso el mundo está como está, porque está sufriendo el juicio de Dios. Cuando el hombre rechaza a Dios, Dios lo entrega a mentes reprobadas a pasiones vergonzosas. Y ahí se dan todas las consecuencias que trae esto, ¿no? Entonces, regresémonos a Corintios nuevamente, ¿sí? Y vamos a ver, en el tiempo de Pablo había
había dos grupos étnicos, básicamente, los judíos y los griegos, o sea, o judíos y gentiles. ¿Qué pensaban cada uno acerca del mensaje, este mensaje de locura que era la cruz de Cristo? ¿Cómo reaccionaban ellos? Vean lo que dice. Porque los judíos, ¿sí? Leo nuevamente el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pensaban los judíos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ese mensaje del Evangelio centrado en la cruz al judío le resultaba algo repulsivo, ¿sí? Ellos querían señales, y lo vemos a lo largo de los evangelios. Pensaban que Jesús era un milagrero a su servicio. Haz señales para que te creamos. Bájate de la cruz y te creeremos, etc. Ellos no podían concebir que su Mesías tan esperado, su libertador, estuviera en una cruz. Porque para un judío, alguien crucificado era alguien que era maldecido por Dios, ¿sí? Porque su misma ley lo decía, maldito aquel que es colgado de un madero. Así que esa idea, la respuesta del judío al mensaje del Evangelio, Jesús, ¿cómo crees que nuestro Mesías es el Salvador? ¿Sí? ¿Cómo me pides que ponga pena a alguien que murió como un criminal? Pensaba el judío. Ellos querían ver señales. Pero, y a pesar de tantas señales que les hizo Jesús, aún su necio corazón no entendió. Y los griegos, el concepto que tenían los griegos acerca de sus dioses, ¿sí? Era muy distinto al mensaje que estaba predicando Pablo, ¿sí? Ellos pensaban, ¿cómo un Dios, ¿sí? ¿Un Dios que sufre? ¿Me estás hablando de un Dios que sufre? ¿Sí? ¿Un Mesías tratado como un criminal? O sea, los griegos todo lo basaban en méritos, se enorgullecían de su filosofía. Y Pablo les está presentando un camino a Dios que nada tiene que ver con el mérito humano, ¿sí? Entonces, un camino a Dios que no está basado en el mérito humano son tonterías. ¿Recuerdan cuando Pablo estuvo en Atenas, en Hechos 17, cuando Pablo llegó a Atenas, que dice su espíritu se enalteció de ver a la ciudad toda entregada a la idolatría? Tenían un Dios para cada necesidad. Y Pablo les echó ahí un discursazo, ¿sí? ¿Y cómo respondieron los griegos? Casi te creemos. No, ese fue Agripa, dice, casi me convences para hacer eso. No, unos lo mandaron a... Ya tendremos más tiempo de escucharte, Pablo, ya tendremos más tiempo. Otro día te escucharemos, ¿sí? Otros se burlaban de Pablo. Pero gracias a Dios que hubo uno que otro que sí creyeron. Y así pasa siempre. Siempre que Carlos predicando el Evangelio, están los que lo rechazan, están los que se burlan, pero también hay quienes lo creen, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó ahí. Para los griegos esto era una locura, ¿sí? Pensaban, ¿cómo podemos vivir por medio de uno que murió como criminal? ¿Cómo podemos ser bendecidos por alguien que fue hecho maldición? Eran sus razonamientos de ellos, ¿sí? ¿Cómo podemos ser justificados por medio de uno que fue hecho pecado por nosotros? Esos eran sus razonamientos. Para ellos el mensaje del Evangelio era una locura, así, para decirlo llanamente. El mensaje era una locura. Segundo, la manera en cómo estaban esparciendo el mensaje también les parecía una locura, ¿sí? Porque ¿quiénes eran los que empezaron a propagar este mensaje del Evangelio? Los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Eran hombres iletrados, eran pescadores de pulpo totalmente. Les parecía eso absurdo. Un mensaje absurdo, proclamado de una manera absurda. Por eso no podían creer, porque ellos eran sabios intelectuales. Y esto les parecía una locura. Hombres iletrados que no tenían además ni recursos económicos. ¿Cómo pensaban hacer avanzar su causa si ni dinero tenían? Eran gente pobre, pues. No tenían los recursos de la oratoria, de la elocuencia de palabra de los apóstoles. Lo que para el griego esto era importantísimo, que hablaras bonito, rimbombante y todo. Por eso,
griego no podía creer, ¿sí? Era una locura para ellos porque ni siquiera eran gente potentada, ¿sí? Que tuvieran servicio, a su servicio gente. Entonces, esa fue la recepción que estaba teniendo el mensaje hace 2000 años, ¿sí? Para el judío, eso era tropezadero, escándalo. Y para el judío eso era una insensatez, una tontería, ¿sí? Entonces, fíjense, es muy triste que hoy en día hay gente que tiene dinero, o que tienen mucha inteligencia, tienen alta posición, tienen renombre, ¿sí? Prestigio, ¿sí? Y al igual que hace 2000 años, no ven su necesidad de salvación. El intelectual siempre está, ¿cómo diré? El intelectual, el sabio, siempre está cuestionando a Dios, ¿sí? El rico confía en su dinero, el fuerte en su fuerza, y el religioso confía en sus obras y se porta bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué la gente está reaccionando así? Miren, yo pienso, porque el mensaje de la cruz nos humilla, porque nos hace ver que no tenemos mérito alguno, ¿sí? Que somos culpables delante de Dios, ¿sí? Entonces, en religión piensa, ¿salvarme de qué? Sí, yo por eso me porto bien, por eso voy a misa cada 8 días, no llego borracho los viernes, etc. Pensando que esas obras me están abriendo el camino. Pero ¿qué dice la Biblia? No hay uno bueno, ni siquiera uno bueno. A los ojos de Dios no hay uno bueno. Todos somos pecadores, todos. Y la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, eso era lo que estaba mencionando. Los judíos querían señales y los griegos querían sabiduría, ¿sí? 24 dice, más para los llamados, o sea, pero para los llamados, el contraste, tanto judíos como griegos, o sea, los llamados, los que, tanto judíos como griegos que sí creyeron el mensaje del Evangelio, ¿sí? Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero los llamados, los elegidos, ya sea judío, sea gentil, alguien que es llamado, ¿sí? Aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo y responden en fe al Evangelio, ¿sí? Entonces encuentran en la cruz la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios aquí está contenida, está a nuestro alcance la sabiduría de Dios y el poder de Dios, ¿sí? Entonces, encontramos uno, el que cree el mensaje encuentra la sabiduría piadosa, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, ¿sí? Miren, solamente el Evangelio salva. Es lo único que salva. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en el versículo 17 que Cristo no lo mandó a bautizar sino a predicar el Evangelio? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace 8 días. Esto es una afirmación contundente en contra de aquellos que piensan que el bautismo es un requisito para ser salvo. No es un requisito, porque aquí Pablo está diciendo, ¿se acuerdan cuál es el contexto? Estaban diciendo, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro, y los más espirituales, no, yo soy de Cristo, cuando tenían el mismo espíritu de direcciones. Y Pablo les dice, pues que yo fui Pablo, yo fui crucificado por ustedes. O sea, los está regañando Pablo. ¿Acaso fueron bautizados en mi nombre? Dice, gracias doy a Dios de que nada más he bautizado a Gallo, al obispo, y uno que otro por ahí. O sea, si el bautismo fuera necesario para la salvación, pues estaría diciendo Pablo, Señor, te doy gracias que nada más he salvado al obispo y a Gallo y a Estefano. Pero no dice eso porque el bautismo no salva a nadie. Lo que salva es el Evangelio, no el bautizarse. El bautismo es ahora, no quiere decir que Pablo dice que no es importante. Es importante como una ordenanza que debemos llevar a cabo, pero no es un requisito para ser salvo. Y la prueba contundente es el ladrón que murió con Jesús. ¿Se bautizó él? No se bautizó. ¿Y qué me dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, como decía Fox, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, miren, lo único que sabe es el Evangelio. Las religiones lo único que hacen es cambiar la pura fachada, ¿sí? Esas religiones de invención humana no cambian un corazón, nada más cambian la pura apariencia, la fachada, ¿sí? Ahora, aquí está diciendo Pablo que ese mensaje
que parecía insensato, ¿sí? Tanto para el judío incrédulo como para el cristiano incrédulo. Eso que parecía insensato, dice Pablo, eso es más sabio que toda la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y Pablo va a pasar a explicar esto, ¿sí? ¿Y por qué hace Dios esto? ¿Por qué creen que Dios elige esta manera de salvar al ser humano? Porque abate el orgullo humano, derriba el orgullo humano. ¿Y quién es es exaltado? Él, y nada más que Él es exaltado en esta salvación. El orgullo humano y el mérito humano quedan derribados totalmente, ¿sí? Entonces Dios lo hace para derribar el orgullo y la vanidad del hombre. Y por otro lado, para exaltar su santo nombre, ¿sí? Por eso Dios dice, escogió los despreciados del mundo. Entonces, hasta aquí Pablo ha demostrado, ¿sí?, que la sabiduría de Dios está en contraste con la sabiduría humana, ¿sí? Entonces, Dios no tiene que definir en la vida a quién le vas a creer en este mundo. ¿Enseñanzas de hombres? Por lo que enseña Dios a través de su palabra. Es bien importante eso, porque de eso depende nuestro destino eterno. ¿A quién le vas a creer? ¿Al que enseña salvación por obras? ¿O a la locura de la predicación de la cruz? Cristo crucificado, muerto por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Eso, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿O todavía queremos buscarle medios nosotros para cómo salvarnos cuando ya Jesús lo hizo todo? Bueno, entonces el primer punto ya está cubierto. La sabiduría de Dios está en contraste con la sabiduría del mundo. Bueno, a ver, Pablo va a demostrar aquí que el verdadero evangelio, el evangelio que salva, está centrado únicamente en la cruz. Fíjense, dice así. Ahora, Pablo dice a los corintios, ¿se acuerdan que el problema con los corintios es que estaban exaltando al líder humano? Estaban exaltando a Pablo, a Apolos, a Cefas, ¿sí? Y Pablo va a atacar ahora eso. Dice, a ver, si ustedes piensan que Dios te deja impresionar por tu sabiduría, por tu posición social, ¿sí?, por lo fuerte que eres, dice aquí Pablo, si ustedes piensan que eso Dios me impresiona a Dios, como dice en el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, de acuerdo al mundo, los corintios no eran sabios, ¿sí? Entonces, ¿cómo podían ellos vanagloriarse la sabiduría de la gente? ¿Sí? Si fuera Dios el que se impresiona con la sabiduría de los seres humanos, entonces ¿por qué lo saben ustedes? Entre ustedes no hay muchos sabios, según el modo de ver del mundo. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, o sea, no hay gente de la aristocracia ni nada. O sea, si Dios eso es lo que toma en cuenta, entonces, ¿por qué ustedes son sabios? Si entre ustedes no hay ni sabios, ni ricos, ni potentados. Ahí está la prueba de que el Dios de Pablo le está diciendo, miren, para ejemplo, ahí están ustedes mismos. Ustedes se están vanagloriando en gente potentada, en gente elocuente, en gente inteligente, ¿sí? Entonces, ¿ustedes por qué son sabios? Si ustedes no lo son, ¿sí? Dice 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, no es que Pablo esté diciendo que Dios los tiene en ese concepto. En ese concepto es el concepto que tiene el mundo de la gente, ¿sí? Si no estás en una buena posición, etcétera, eres lo vil y especial. Pues Dios escogió justamente eso. Ahora, esto significa que un rico no puede ser cristiano, como ustedes comprenderán. Se puede, digo, y hay ejemplos en la Biblia. Nicodemo era rico, Abraham era rico, José de Arimatea. ¿quién? José de Arimatea. José de Arimatea era rico, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios? El rico ama el dinero. Exacto, porque el rico confía en el dinero. Digo, normalmente, no estamos diciendo que todos sean así, pero normalmente el rico confía en sus riquezas. Cree que con su dinero puede hasta comprar a Dios o sobornar a Dios, ¿sí? Por eso Jesús esto dice. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Dice en versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede jactarse delante de Dios. Nadie puede, el día que muera, nadie puede llegar
Mira, Señor, los hospitales, me fui de rodillas hasta no sé dónde. O sea, méritos, ¿sí? Cuando uno pone confianza en sus propios méritos, cuando tú piensas que tú mereces la salvación, que estás poniendo a Dios en deuda contigo porque te has portado bien, has hecho o has hecho lo otro, ¿sí? Estás reteniendo para ti cierto grado de mérito. Ok, si Cristo murió en la cruz, pero yo también hice mi parte. No funciona así. O confías totalmente en Jesús, o estás confiando en Jesús y aparte de ti. Ese es un gran error, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás robando gloria a Dios. Ok, él puso 99% y yo puse el 1%. Le estás robando gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Entonces tenemos que aceptar una cosa, que somos inmerecedores de la salvación. La paga del pecado es muerte y no hay manera de salvarnos de ninguna manera. Entonces dice aquí, en el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando uno cree más en enseñanzas de hombres, estás afrentando a Dios. Estás afrentando al que murió por ti en la cruz, ¿sí? Dice en el 30, ahora vean. ¿Por qué? Porque eso derriba la jactancia humana y exalta a Dios diciendo que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Más por él quién es que Dios. Dice, más por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Es gracias a Dios que nosotros estamos ahora en Cristo. Ya somos parte de su cuerpo de Cristo, ¿sí? Y todo lo que aplica Cristo aplica ahora a nosotros, de tal manera que su muerte fue mi muerte, ¿sí? Su castigo fue mi castigo, su resurrección es mi resurrección. Todas las promesas y las bendiciones que Dios tiene en Cristo son de nosotros, somos coherederos con Cristo. Vean nada más, de las cosas que tenemos nosotros en Cristo. Dice aquí, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. La sabiduría de Dios ahora es nuestra, en el sentido que poseemos una salvación, ¿cómo podría decir? La salvación de nosotros por medio de Cristo nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios aquí disponible para nosotros. Nos ha hecho que justificación. ¿Qué es eso de justificación? Que nos ha puesto en una relación correcta con Dios. Nos ha declarado justos, ¿sí? Dios en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos declara justos en Cristo? Cuando Dios declara justo a alguien es porque todos tus pecados fueron puestos en Cristo. O sea, Dios sí castigó tu pecado. Si tú piensas que un pecado tuyo está sin castigarse, estás mal. Todos tus pecados ya fueron castigados en Cristo. Dios no se hizo de la vista gorda con los pecados ni con los míos. Los castigó. Su justicia demandaba que castigue el pecado. Pero la buena noticia es que los castigó en su propio Hijo, para que nosotros no tengamos que pagar. Esto es bien importante. Si Cristo ya pagó nuestra deuda, ¿cómo es posible que nosotros queramos pagar la deuda? La deuda no se paga dos veces, ya está pagada, ¿sí? Ahora, y Dios te va a tratar como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo y te hace heredero de las bendiciones de Cristo. ¿Sí? Es como un trueque, ¿sí? Dios puso nuestros pecados en Cristo y lo castiga. Y los méritos de Cristo son puestos en nuestra cuenta. Eso es ser justificado. Eso ha hecho Dios por nosotros. Pero no solamente eso. Cuando Dios nos justifica, nos ha liberado de la condena del pecado, del castigo del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1. ¿Sí? Pero no basta ahí, no para ahí la cosa. ¿Sí? No solamente está la sabiduría de Dios disponible para nosotros, no solamente nos ha declarado justos, librándonos de la condenación, sino, dice, es santificación también para nosotros. ¿Qué significa esto? Ya Cristo nos ha libertado de la condena del pecado. Ahora nos va a liberar del poder del pecado. Eso es la santificación. ¿Qué significa la santificación? O sea, dijimos que es apartado y estamos hablando hace 8 días de la santificación progresiva. Dios es quien cada día nos va a hacer que le obedezcamos más y veremos menos. Aunque nunca lleguemos al
perfección, a la santidad total. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos algo que se llama la carne, que le encanta pecar. Pero en el transcurso de aquí hasta el día que nos muramos, hasta el día que Dios nos llama a su presencia, estamos en un proceso de santificación, ¿sí? Y es por la ayuda de Dios. Entonces, cada día el pecado tiene menos poder sobre nosotros. Hasta dice redención, hasta que nuestros cuerpos sean redimidos. O sea, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor venga por nosotros. ¿Sí? En la eternidad tenemos cuerpos redimidos. Miren, la eternidad, no se imaginen la eternidad que vamos a ser espíritus descarnados ahí, tocando el arma. No, vamos a tener cuerpos de carne y hueso. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Vean el cuerpo que tenemos ahorita. No se glorificaba. Sí, ya no va a morar el pecado, ya no va a haber enfermedad, no va a haber muerte ni llanto. Es un cuerpo como el de Jesús después de la resurrección glorificada. Nuestros cuerpos aún gimen por su redención, lo dice Pablo en Romanos. Entonces, en Cristo, ¿sí? Dios lo hizo sabiduría, lo hizo nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, y todo eso es en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿tenemos motivos para jactarnos por nosotros mismos? Si todo lo ha hecho Dios, dice Pablo en 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, podemos gloriarnos pero en el Señor, porque Él fue el que hizo todo. ¿Qué hicimos nosotros? En el proceso de la salvación, nada más pusimos los pecados. Todo lo que ponemos, los pecados. Y todo el proceso de salvación lo hace Dios. ¿Sí? Ahora, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, concluye Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Pablo les está recordando tres cosas a los corintios. Primero les dice, a ver, cuando yo fui a vosotros, cuando yo llegué a Corinto, ¿cuál fue el tema de mi predicación? Cristo nada más. Y Cristo crucificado, ¿sí? No hablo de otra cosa más que de Cristo. Y de Cristo crucificado. Miren, Pablo habló de Cristo y este crucificado. ¿Ustedes creen que todo el mundo sepa por qué murió Cristo? Si hiciéramos una encuesta y dijéramos, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Por qué murió Cristo? No, pues los romanos murieron más menos, sus propios paisanos los judíos lo traicionaron. ¿Esa fue la razón por la que murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Para pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar la deuda del pecado, ¿sí? O la pagas tú o la paga alguien perfecto. Necesitamos un sacrificio perfecto, dice el Padre, un sacrificio perfecto que calme la ira de Dios por los pecados, ¿sí? ¿Y por qué no sacrificamos un buey, un toro o un humano? ¿Por qué no crucificamos mejor a la Barrabás? Porque están bajo la maldición del pecado. Ningún pecador puede morir por otro pecado. Cada propio pecador paga por los propios pecados. Pero Dios, este plan de salvación solamente se le puede haber ocurrido a Dios. Lo que parece necio para el mundo, ¿sí? Esa es la sabiduría de Dios. En vez de que mueras tú, va a morir un sustituto en tu lugar. Y si tú lo crees, eres salvo. Y el día que mueras, vas a ir al cielo. Así. ¿Dónde está el ladrón que murió con Jesús? Ahorita. Claro, porque Jesús no es hombre para mentir, es Dios. Y si Cristo lo dijo, hoy estarás conmigo, ahí está. ¿Sí? Entonces no hablo más que de Cristo crucificado. Y en cuanto al modo, dice, nunca se propuso cautivar a sus oyentes con expresiones elocuentes, ¿sí? Ni con entretenidas fantasías. No le echó mucha crema a sus tacos, o más bien ni crema le echaba a sus tacos, porque él tenía que decir el mensaje llanamente. Son pecadores, ese era el mensaje, son pecadores, todos somos pecadores, no nos podemos salvar por nosotros mismos, pero Cristo murió para pagar por nuestros pecados. Y si tú crees eso, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, Dios.
así de simple, sin necesidad de echarle tanta elocuencia, de tanta retórica como les gustaba a los griegos, ¿sí? Mucha crema, ¿sí? Miren, la sabiduría de Dios no necesita que nosotros le estemos adornando para hacerla más atractiva, ¿sí? No necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda para que la gente acepte el mensaje, ¿sí? Nosotros nada más digamos el mensaje. De que lo crean o no lo crean, eso le toca a Dios, no a nosotros. Nosotros simplemente prediquemos el Evangelio, ¿sí? Mira, entre más lo queremos adoptar el Evangelio, lo único que estamos haciendo es desviar. Y tristemente, hoy en día, quieren atraer gente para llenar sus iglesias, ¿sí? Diluyendo, adulterando el Evangelio. O sea, evangelios de la prosperidad, ¿sí? Deja de sufrir, cosas así de pare de sufrir, pare de sufrir. O sea, es una manera de atraer a la gente, ¿sí? Estás en lo que dicen, traiga a esos enfermos aquí lo curo. Pablo no hacía eso. Pablo decía el mensaje del Evangelio, nada más. Porque la mayor necesidad del hombre no es su sanación física, es su sanación espiritual. Ser salvo espiritualmente, ¿sí? Entonces, solamente el Espíritu Santo puede hacer que un pecador crea. Es el poder del Espíritu, es el poder de Dios. Tú le puedes echar a tu exposición toda la elocuencia que quieras, usar palabras rimbombantes, bonitas que suenen, ¿sí? Prometer, hace cristiano prometerles muchas. Nadie va a creer más que el mensaje del Evangelio, nada más, ¿sí? Entonces, ¿un cristiano debe esforzarse en adquirir sabiduría? La respuesta es sí, siempre y cuando esté centrada en la cruz, que su sabiduría esté subordinada a la sabiduría de Dios, ¿sí? ¿Merece una posición especial que un cristiano que consigues? No, entonces lo está dando Dios, hasta el poder de entender su palabra. Entonces, ¿cómo podremos reconocer un mensaje que está lleno de la sabiduría de Dios? Cuando lleva a la gente a Cristo, cuando lleva a la gente a la cruz y no a la persona, ¿sí? Porque muchas personas se dejan impresionar por la elocuencia del orador y todo, ¿sí? Pero porque hablan muy bonito, gritan mucho, en fin. El verdadero mensaje lleno de sabiduría es la que lleva al pecador a los pies de Cristo. Entonces, no debemos de adulterar el mensaje con tal de ganar almas. O sea, miren, hay iglesias que se llenan de la noche a la mañana, pero porque están utilizando técnicas humanas. Prediquemos el Evangelio puro, así llanamente, y dejamos los resultados a Dios. Porque, ¿qué pasa si adulteramos el Evangelio? A ver, mira, ¿cree en Jesucristo? ¿Sí? Y Él te va a sanar. Cree en Jesucristo y mañana te sacan la lotería. Entonces va a haber muchos convertidos a Cristo, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera eso? El cristianismo sería bien popular. Y cuidado, porque la Biblia no enseña que el cristianismo sea popular. ¿Qué dice en Mateo 7? Son pocos los que hayan del camino. Y muchos son los que van por el camino ancho que va a la perdición. Entonces, de repente se invirtiera una cosa y la mayoría de todo el mundo fuera cristiano. Cuidado, ¿sí? Cuidado, porque quizá estamos adulterando el Evangelio, por eso todo el mundo se está diciendo ser cristiano. Entonces, hoy en día la gente, hay un rechazo abierto a Dios, pero total rechazo a Dios. La gente no quiere saber nada de Dios, no quiere saber de Cristo, no quiere saber de la Biblia, no quiere saber de nada, hay un rechazo a Dios. No han cambiado las cosas después de tantos años. La gente sigue rechazando a Dios, ¿sí? O hay otros que están buscando a Dios, pero de la manera errónea, pidiendo señales y milagros, ¿sí? Dios no estoy diciendo que Dios no pueda hacer un milagro, no pueda hacer desearía negar el poder de Dios. Pero Dios rara vez concede una señal, si no hasta nunca, o cuando Él quiere, sí. ¿Por qué? Yo le digo, ¿te acuerdas que le dijo Jesús a Tomás? Cuando le dijo, porque viste, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. O sea,
hay muchas evidencias como para ver sin necesidad. O sea, yo no necesito que se me aparezca un cuarto y me digan, no, sí, como el caso de Lázaro. Y yo digo, no, sí. ¿Se acuerdan que decía la parábola de Lázaro? Y dijo, manda a alguien que les testifique a mis familias cuando el rico se fue al infierno. Manda a alguien que les testifique a mis parientes porque tengo 5 hermanos y yo no creo que ellos vengan a mí. Le dijo Abraham, pues ahí están las escrituras, ahí están Moisés, léanlo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que hace que una persona no es porque se estén apareciendo los muertos ni nada. Miren, en la época de Jesús hubo muchas resurrecciones. Bueno, algunas. La gente creyó por eso, Lázaro resucitó. Y al rato no querían también matar a Lázaro. La gente no crea, a menos que el Espíritu de Dios toque ese corazón, porque tenemos por naturaleza un corazón duro. Entonces, digo yo, hay gente que rechaza a Dios o gente que lo está buscando de manera equivocada, ¿sí? Miren, uno puede adornar un sermón evangelístico, adornarlo, ¿sí? Y no es, ¿cómo decir? No es la técnica homilética lo que hace que una persona se convierta, o sea, lo que hace que una persona se convierta es el Espíritu Santo, nada más, el poder de Dios. Ahora no significa que entonces por eso no prepares el mensaje, que te esfuerces y le eches ganas para prepararlo. Pero miren, la teología de la cruz, este mensaje de la cruz siempre va a ir en contra de otras teologías. La teología de la prosperidad, ¿sí? La nueva vida, la autoayuda, esas filosofías motivacionales, ¿sí? Donde el mérito está en uno, miren. El otro día fueron mi primera negocio, era un material de autoayuda. Decía, yo valgo mucho, yo soy bueno, yo lo puedo hacer, merezco ser feliz. O sea, hablando puro de yo, o sea, para levantar autoestima, ¿sí? En mí todo es bueno, etc. Teologías motivacionales. Pero la Biblia dice otra cosa, que en nosotros no hay nada bueno. No hay nada. Si no es Dios el que toma la iniciativa de convertir tu corazón, no hay nada bueno, dice, no hay nada bueno. Miren, por eso, cuando esas, por ejemplo, alcohólicos anónimos, solo por hoy, están buscando la solución en uno mismo. Échale ganas, si se puede. Pero Pablo dice, en mí no hay nada bueno. La ayuda tiene que venir de otro lado, no de mí, porque en mí no hay nada bueno. La ayuda tiene que venir de Dios, de alguien que sí me puede ayudar. Y ese es Dios, ¿sí? Entonces, este mensaje de la cruz nos humilla a nosotros. Miren, si realmente entendemos que Cristo experimentó nuestro castigo, entonces, ¿cómo podremos nosotros autoexaltarnos o exaltar al hombre si Cristo lo hizo todo? Preguntémonos nada más, ¿qué porcentaje del mensaje de la cruz se predica hoy en día en todos los púlpitos del mundo? ¿Qué porcentaje será? ¿Será 100% puro, el mensaje puro del Evangelio, la locura de la cruz? ¿O le estamos ayudando con otras cosas, sí? Hoy en día dice, alguien dijo, se habla más de prosperidad y de sanación, ¿sí?, que de pecado y condenación. Muchos mensajes que prometen las perlas de la Biblia y poco se habla acerca del pecado y la condenación. Entonces, no debemos utilizar estrategias mercantilistas para querer llenar una iglesia. ¿Sí? No, miren, aquí hay muchas maneras de una iglesia. Simplemente si tenemos a alguien que cante bien bonito, ahí vamos, va a haber desayunos, ahí vamos, ¿sí? En fin, muchas maneras, o prometer, traiga a sus enfermos con tu loma, traiga a sus enfermos y van a ver domingo de sanaciones y cosas por el estilo. Se llenan las iglesias, ¿sí? Pero ¿cuánta de esa gente realmente es un convertido a Cristo? Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, el mensaje del Evangelio sin adulterarlo. Perdón, le estamos predicando el mensaje del Evangelio puro y ya, simple, sin adulterarlo, sin querer ayudar a Dios, ¿sí? Entonces, no necesitamos estar predicando milagros, sanaciones, prosperidad, ni dar mensajes motivacionales. Lo que necesitamos es realmente predicar fielmente la palabra de Dios y dejarle los resultados. ¿Sí? Eso es lo que realmente necesitamos hacer.
Todo el mérito es de Dios. Nosotros no podemos vanagloriarnos en nada. Y ese era el problema que estaban teniendo los corintios. ¿Por qué Pablo les recuerda esto? ¿Por qué se están dividiendo? ¿Saben por qué se están dividiendo? Pablo les dice, porque están pensando como el mundo, ¿sí? Se están fijando más en las personas, ¿sí? Apolos habla muy bonito, predica muy bien, es un orador elocuente, ¿sí? Cefas anduvo con Jesús, etcétera, todo. Se están fijando en las personas y por eso están causando división. Cuando uno empieza a exaltar a las personas, empieza a dividirse la iglesia. Y por eso Pablo está evitando ese problema que estaba ya dividiendo a la iglesia. Ya se estaban formando partidos y Pablo les tiene que recordar que no es el hombre el que fue crucificado por ellos, fue Jesucristo. Y esta es la mejor manera de evitar una división en la iglesia. Primero, que no pensemos con los estándares del mundo. Y segundo, como va a explicar Pablo más adelante, concentrarnos en servir a Cristo. Y eso va a evitar que nos dividamos. Porque si uno dice, no, yo soy hermanito, yo soy de Salvador. A la división, ¿sí? Ninguno de nosotros fue crucificado por nadie, fue solamente el Señor Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, porque este mensaje de la cruz, de tu Hijo crucificado, muriendo como un criminal, sin haber cometido ningún pecado, y que tuvo que morir para pagar por nuestros pecados, porque no había otra manera de ganar vida por medio de un sacrificio, y perfecto solamente tu Hijo. Y Él fue el que tomó nuestro lugar en la cruz, ¿sí? Y nos ha dado sabiduría, nos ha justificado, nos santifica y nos redimió en el día de la presencia de pecados. Ayúdanos, Padre, a entender esto cada uno de nosotros y recordar que cuando exaltamos el nombre, estamos menospreciando a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a recordar que una iglesia dividida es una puerta para la iglesia, porque tú moriste para mantener una iglesia unida así. Te pido, Padre, que en esta congregación nunca haya divisiones, nunca haya partidos, que todos seamos del mismo pensar y del mismo sentir, pensando que tú eres el que mereces toda la honra y la gloria. Así como A ti sea la gloria siempre, y por eso te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Miren, estamos en un mundo tan lleno de tanta información que cuando tenemos dudas de algo, cuando queremos hacer algo y no sabemos cómo, acudimos a Google, a YouTube. Pero lo que acabamos de estudiar hoy, lo que hemos escuchado hoy, la palabra del Señor es muy clara. Dice en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios no es, si hago algo mal, me vaya a mandar un rayo y me desaparezca inmediatamente. O me vaya a ir toda la semana o todo ese año. No, el temor de Dios es, Señor, me has dado tanto, te amo tanto, diste la vida de tu Hijo, ¿cómo no te voy a defraudar con cosas desagradables? No quiero ofenderte, no quiero desobedecerte. Entonces, esa sabiduría de la que hablamos hoy, la que escuchamos hoy, debemos de llevarla en nuestro corazón, en nuestra vida. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y a despedirnos con la bendición sacerdotal que viene en el libro de Números. El Señor, Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre eterno y misericordioso, te damos gracias porque nos permitiste llegar aquí a escuchar tu palabra, Señor. Es un privilegio, es un gozo escucharte, Señor. Pero es un privilegio también y un gozo ponerlo en práctica en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Señor, permite que seamos testimonio, ejemplo, ese faro que lleve a buen puerto a aquellos que andan perdidos. Te pedimos que esta semana sea de bendición para los que escuchamos tu palabra y para aquellos que no pudieron estar con nosotros hoy. Toca sus corazones, ponlos sensibles para que te busquen, Señor, para que dependan de ti, para que sepan que en ti hay amor, hay paz, hay tranquilidad, hay bendición. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de
Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo,